Si tú decidiste creer al Señor, sirve de corazón. No seas una persona hipócrita que vas a la iglesia y a los 2 días estás en una cantina. Porque yo te puedo ser sincero, yo en un momento cuestioné y dije, Dios no existe y punto, ya. Y simplemente, ¿por qué? Porque un amigo dijo así. Y paradójicamente te cuento que yo he tenido muchas novias, bueno, pocas, que han sido cristianas. Y de cierta manera han tratado como que de imponerme. No, es que vamos a la iglesia, no, es que vamos a esto, no, es que vamos y no sé qué. Y yo, como decía, no me siento preparado de poder ir a una iglesia y ser hipócritamente ir y después salir y después ir a beber, después ir a fiestas y así. Porque mi juventud es ahora... De cierta manera, lo quiero disfrutar así, punto, ya. Hay chicas que les gustan más las personas que no son cristianas. Así te prometo. O sea, te prometo. Hay muchas personas, chicas, que son de ministerios, de iglesias y bla, bla. Vean a un chico como que no es y como que piensan diferente y es como que... como que se alocan y se van más para allá. Entonces, yo en lo personal, ahora, para las chicas que están interesadas, no, por ejemplo... Yo busco una persona que me ayude a crecer en todo sentido, en lo espiritual, en lo económico. Bueno, otro tema que decías interesante del quichua, y eso es un factor que a mí, por ejemplo, a mí que me ha llevado la producción, digamos, a otros lugares donde hay gente mayor, gente adulta que sabe el quichua y no puede poderte comunicar con ellos, es súper limitante. ¿Qué opinas de lo que está pasando en la actualidad? Pastores, músicos, salmistas, sacerdotes, de todas las religiones que han sido acusados o ya sentenciados algunas veces de abuso o de violación hacia una mujer. Mientras más religioso, más venenoso. Es una frase que me quedó y que... ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer capítulo de este podcast de entrevistas. No sé cómo llamarlo porque realmente este va a ser un programa donde vamos a tener variedad de contenido, diferentes temas y diferentes invitados. Y a la misma vez vamos a tratar de dar una enseñanza, vamos a tratar de aprender de cada invitado que tengamos aquí. Y por eso el día de hoy el tema principal es la religión. Un tema que siempre he querido hacerlo, pero muchas veces he tenido el temor de qué dirá la gente, cómo lo tomará, pero para no estar solo hablando solo yo, he traído un invitado súper especial. Es digamos que es joven, porque también es joven y me gusta su manera de pensar y por eso está aquí. Me gustaría dar la bienvenida a mi querido Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Bueno, pues agradecerle ese tiempo por haberme abierto las puertas de su canal y de todo el contenido que se hace para tratar estos temas muy importantes y extensos y que hay mucho que hablar sobre esto. Entonces, nada, agradecerle y a dialogar sobre este hermoso tema, creo que es sobre la religión. Claro, y justo antes incluso de comenzar a grabar, era súper interesante cómo ya empezamos a conversar y salía buenos temas, salía buena conversación. Y no solo sobre la religión, sobre Dios, sobre la fe, todas estas cosas que a veces es un tabú, es un poquito, como decía, un poquito de temor de hablar de esto, porque no sabes cómo va a reaccionar las otras personas, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría preguntarle a usted, ¿desde qué año como que se entró, digamos, en el camino de Dios? Yo creo que he sido somos de 4 hermanos y creo que de los 4 hermanos me he enfocado más en servir al Señor desde, tenía más o menos unos 8 años más o menos. La vida durante ese tiempo era muy complicada porque al final los padres creo que son la enseñanza de uno. Entonces, antes la vida de mi padre era un poquito complicada, digámoslo así, porque él no creía todavía en un Dios que ahora cree, que ahora, como bien dice en la Biblia, hay ese temor. Entonces creo que desde los 8 años vengo ya creyendo altos y bajos y a veces sí, me ha tocado unas pruebas que ha sido de llorar y decir basta, aquí dejo todo y se acabó. Pero creo que donde encontrar el mejor mensaje creo que es en la propia vida de todos los días. Y creo que cada día va cambiando. Yo creo que mi vida ha ido cambiando desde ahí, desde ese punto de vista, desde hace más o menos unos 3 años antes de la pandemia. Pasó una situación
me alejé del Señor. Dije, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué seguir siendo algo que se me hace muy complicado? Pero después llegué a comprender varias cosas. Llegué a comprender que en realidad mi camino no es, digámoslo así, no es estar sirviendo a la gente así. Mi camino es servir al Señor y impulsar, llevar un mensaje. Porque eso es lo que tratamos, es llevar un mensaje, dejar un mensaje a los demás. Entonces, pero creo que desde mis 8 años he sentido un poco de la religión. He sentido un poco y poco a poco he ido avanzando, escalando y llevando un mensaje que hoy en día quiero ir compartiendo también, que ese es el objetivo, porque ¿de qué sirve ser un cristiano y solo irme a la iglesia, sentarme, alabar, escuchar y se acabó? No, por algo decían, si vas a la iglesia o si sientes que el Señor está en ti, también transmite el mensaje a los demás. Entonces, creo que con ese objetivo estoy en mi vida, de que a donde vaya, donde me abran las puertas, dejar un mensaje, un granito, para que tal vez a futuro la vida cambie. Eso sería de mi punto de vista referente a qué tiempo he estado en esta vida de la religión. Claro, te denominarías como cristiano, ¿no? Sí, ahora sí lo podría decir, sí, soy cristiano. Por ejemplo, la mayoría de las personas que conozco vienen de una familia cristiana y van a ese recorrido, pero en tu caso era así, tú decidiste como que encaminarte. Como te decía, mi vida también tuvo que pasar procesos. Bueno, hoy en día ya que soy casado, ya tengo mi hogar, tengo mi familia, vi que el mismo cariño que transmitía mi padre, yo tengo que llevarle también a mis hijos. Entonces hoy digo, Señor, yo decidí servirte hace más o menos 2 años que tuve una situación muy compleja. Llegué a un callejón donde era, como bien dice, vivir o morir. Entonces yo solo dije, Señor, en tus manos pongo mi vida. Sí, y como un día yo recordaba a un pastor que me decía, pero tú también tienes que ser chantajista con el Señor, tú tienes que decirle, necesito esto. Entonces yo esa noche yo recordé eso al instante y dije, Señor, si tú me sacas de esto, el día de mañana yo estoy sirviéndote a ti. Dicho y eso, pasé ese callejón donde era más seguro que morir, era más que seguro, porque el momento en que cruzaba había mucha gente que era dedicada a la delincuencia. Yeah. Y bueno, más que todo, había un callejón más que era el que la conocían de la muerte. El que entraba por ahí era para salir muerto definitivamente. Entonces yo dije, Señor, en tus manos dejo mi vida. Entonces yo creo que desde ahí he decidido servir al Señor. Entonces yo creo que hasta ahora yo la otra vez decía, el ministerio de jóvenes que llevo adelante, decía, jóvenes, recuerden esto, también pidan a su Padre, porque en sí yo confío en el Dios que es nuestro Padre. Digo, pidan a su Padre algo que ustedes tanto sueñen. Y yo un día fui a una iglesia así mismo de visita. Decía, Señor, yo necesito un terreno. No pasó ni una semana y el Señor me dijo, ¿sabes qué? ¿Te aprobaron esto? Ten, aquí está esta plata. Y lo primero que hice fue comprar un terreno. A la semana, entonces fue como que mi vida, ahí como que fui un poco acercándome más al Señor y hasta ahora agradezco, creo que los pioneros que mis padres siempre me decían, tú siempre no haces lo que tú quieras, nos desobedeces, porque era así. Porque la vida de joven es así, dedicada así, entonces. Pero ya después cuando toma un rumbo diferente, tu vida es un cambio radical. Creo que mi vida para la que era antes he ido cambiando. Qué interesante cómo ha habido, digamos, cambiando en tu vida que de cierta manera te ha ayudado el encontrar a Dios. Porque hay muchos que dicen una cosa y hacen otra cosa que me gustaría topar esos temas, ¿no? De por qué las personas de cierta manera dicen ser cristianos y a la vuelta están haciendo cosas malas, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú opinarías en esa cuestión? Bueno, en esa partecita, como bien lo dices, hay cristianos que dentro de la iglesia fingen ser cristianos y salen a la vuelta de la esquina y se acabó de ser cristianos. Entonces, yo creo que para uno en realidad ser cristiano tiene que dejarse llevar por el amor del Señor. Entonces, yo respeto muy bien las ideas que cada uno tiene, porque de eso uno se aprende en la vida. Entonces, yo ahora digo,
Y me tocaba ocasiones que algunos jóvenes me decían, pero ¿por qué tú sirves a Dios? Ahora, al menos, yo que justo venía del local donde estaba con unos dos jóvenes que siempre pasan ahí. Ellos siempre me dicen, ¿y ahora dónde se va? Ya se va por ahí a estar jodiendo, me dice. Entonces le digo, no, no. Yo cuando me comprometo a alguna situación trato de hacerlo mejor. Y entonces ahora viene el camino. Y yo no puedo, como decía, yo no puedo decir, ¿sabe qué? En mi casa hoy me voy por ahí y me voy, tal vez, digámoslo así, me voy a una cantina, me voy a una fiesta. Pero en realidad no. Yo creo que uno mismo tiene que ser sincero de lo que cree y de lo que va a hacer. Siempre tener la seguridad en lo que se va a meter, digámoslo así. Entonces yo creo que un cristiano 100% tiene que ser entregado al Señor y las cosas del mundo tiene que tratarlas de alejarlas. No las digo radicalmente, ya las tiene que dejar, porque para jóvenes al menos es muy complicado por lo que lo he vivido. Entonces, por lo que yo he vivido también y comprendo en que jóvenes se pueden equivocar bastante. Entonces, a ese punto de vista digo, jóvenes, si ellos se equivocan ahora, yo hace ciertos años también me equivoqué, tuve lo mismo. Entonces ahora digo, no, radicalmente yo lo que voy a tratar es de cambiar la mentalidad, cambiar y dejar de que sean el cotidiano en que se levantan, van a la iglesia, cantan, escuchan el mensaje y se retiran. Y llega a la semana, yo le veo por ahí haciendo otra cosa que no es. Entonces yo no soy quien para juzgar tampoco, porque si tú decidiste creer al Señor, sirve de corazón, no seas, como bien decía la otra vez un mensaje, no seas una persona hipócrita que vas a la iglesia y a los 2 días estás en una cantina. Entonces yo creo que cuando uno se mete en las cosas del Señor siempre tiene que ser entregado al Señor. Claro. Y hay personas como que dentro de la misma iglesia dicen algo y cuando están afuera de los mismos hermanos son los que critican y como que condenan, no, es que esta persona no viene, es que esta persona es así, y esta así, así. Y estás juzgando y estás ya, de cierta manera, no es yo creo, ¿no? De que diría que no es la manera. Estamos entrando en confianza y me da gusto poder compartir todos estos temas abiertamente, sin juzgar a nadie, simplemente dar nuestra opinión. Yo como persona que estoy en el proceso de mi espiritualidad, de conocer y en qué creer, si creer en Dios, si creer en la religión, si creer en la fe, todas esas cosas yo estoy en ese proceso. Y el tema que también me gustaría topar yo siempre me he puesto a cuestionar sobre el bien y el mal. Pero para ti, ¿qué crees que es el bien y el mal? Bueno, bien delante de los ojos de Jehová, mal igual. O sea, todo yo creo que en este mundo todo tenemos. Entonces, para ese tipo de todo, tenemos que tratar de discernir lo bueno y lo malo. Un ejemplo, digamos, no codiciarías la mujer de tu prójimo. Eso es lo malo. Entonces, si tú ves a un hermano que eso está haciendo, ya es un pecado grande que lo está haciendo el hermano. Pero en cambio, si tú ves que ese hermano ha pasado tantos años con la esposa y siguen juntos, y a pesar de que alguien ha querido destruir, siguen juntos, entonces tú ves el buen camino de ellos, ¿no? Entonces, yo trato eso, sí, como siempre he dicho, trato de coger lo bueno que lo malo. Yo lo malo, de lo malo a veces también toca aprender, porque a veces las ideas buenas se convierten en malas también. Entonces, a veces, por ejemplo, una idea, digámoslo así, dentro de la iglesia decimos una idea buena, vamos todos a hacer digámoslo así, una campañita o una vigilia, digámoslo así. Pero después de eso viene, ¿y la plata? ¿De dónde? No, usted que tiene plata, usted ponga más y así. Entonces ahí viene esa contra de lo malo que uno envidia que el otro tiene más y así. Entonces nacen muchas cosas en que uno se pone a pensar, ¿cómo mismo es la religión? Entonces yo siempre me he puesto a pensar solo en quienes dan un ejemplo. Entonces yo siempre, como digo, lo que nosotros cogemos tiene que ser un ejemplo, más no lo que tal vez haga el hermano lo malo, eso dejémoslo a un lado. Prefiero coger lo que el hermano está haciendo, porque yo, como digo,
Tal vez detrás de nosotros, porque hay que ser sincero, detrás de nosotros vienen futuras generaciones que, como yo diga, algún día tú llegarás tal vez a ser padre, traigas tu hogar y llegarán tus hijos y diga, mi papá era quien se encargaba en la producción de este canal, en la producción de todo este contenido que hacía, y ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo seguir impulsándolo? Entonces, oigo, mi papá en el 2019, iniciamos un proyecto de hacer una radio online, lo estamos llevando adelante, ha habido buenos y malos momentos, pero yo creo que con la ayuda del Señor hemos salido adelante, como bien dice. Ahí también hemos aprendido también a discernir lo bueno de lo malo, porque como tú sabes, en todo en esta vida, como hay buenos comentarios, también tienen que llegar sus malos. Pero entonces, a veces yo cojo esos malos para fortalecerme, porque ellos lo primero que dicen, esto estás haciendo mal, no, que esas luces están malas y todo. Entonces tú dices, no, yo ya voy enfocando, que el hermano que me criticó me dijo, esto está malo, yo cojo y lo hago lo mejor. Entonces voy y la próxima producción que hago es comprar un equipo enorme de iluminaria. Y así, entonces, yo creo que cogemos a veces nosotros lo malo y lo perfeccionamos a veces, pero también hay que tener mucho cuidado con la gente, la codicia, o tal vez el que no quieren vernos superar, también nos hace caer. Entonces, por eso siempre digo, sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahora digo, el privilegio del Señor, donde nos lleve, es llevar un mensaje, así de simple. Entonces, ahora tú me dices, lo bueno, y aquí está lo bueno de mí. ¿Por qué? Porque he venido acá, estoy con ustedes dialogando, pudiendo haber hecho lo malo que decía que venía para acá y podía haberme ido a donde sea, ¿sí? Exacto. Entonces, yo creo que uno mismo decide hacer el bien y el mal. Exacto. Así de simple. Comparto esa parte que decías que me encantó. Yo hago lo bueno por las futuras generaciones que vienen detrás de mí, porque... no sé, quiero yo seguir de ejemplo, quiero que mis hijos digan, él hacía esto, no hacía daño a nadie, trataba de dar buen ejemplo, trataba de hacer buenas cosas, trataba de hacer buenas obras y todo eso. Y comparto eso como contigo porque dijiste eso, o sea, no haces el mal porque no quieres dar esa mala imagen de que hiciste el daño a alguien. Y también, como tú decías, a veces queremos hacer algo bueno y en realidad estamos haciendo algo malo. Y hay que ver la conciencia detrás del acto de por qué lo estás haciendo. Si a veces por buena persona quieres hacer esto, el resultado va a ser malo. Pasa. A veces tienes la conciencia mala y por obra del destino las cosas salen bien. Y yéndonos a otro tema de las personas a veces que dicen o tratan de como que dicen malos comentarios cuando tú empiezas algún proyecto, ¿no? Y eso se ven bastante en redes sociales, los comentarios, que esto, que no sé qué. Entonces ir aprendiendo de eso también y viendo qué es lo que nos puede mejorar a nosotros o qué nos está limitando. Limitando de que, no, es que, no sé, es que esta luz no tengo. Es que esto no tengo, es que este micrófono no tengo y por eso no hago. Y por eso no, por ejemplo, en tu caso, llevo la palabra de Dios. O en mi caso, llevo el mensaje, digamos, a los jóvenes o de cómo yo veo la vida de diferente manera, ¿no? Y de mi contenido variado, diferente y todo eso. Entonces, no limitarnos en esa parte y mejor con las pocas herramientas que tenemos, ir avanzando, mejorando. Y las críticas que decían antes, pues ok, esta luz no me sirve. Si tú sabes más, entonces dime cuál es la mejor para que yo pueda mejorar. Ok, tú me dijiste esto y yo pongo acá. Pero hay otros comentarios que no es así, simplemente es por hacer daño. No, es que estas luces, entonces dime cuál luz quieres. Es que no sé, es que no, y se quedan ahí, simplemente es por criticar. Y yo creo que eso en la vida. Porque hay personas que critican solo por criticar, por hacerte daño. Entonces hay que recibir ese comentario y decir, ok, esto me sirve tanto en lo bueno y lo malo, ¿no? Esto me sirve, me puede servir, lo tomo, lo aprendo o lo mejoro o simplemente lo alejo. Esto no me sirve y se vaya por un ladito, literal. Entonces, qué chévere poder seguir conversando. Tengo muchas preguntitas y también a la gente que está viendo este video. Quiero que sean parte de esta conversación, que dejes en los comentarios qué es lo que opinas, qué es lo que piensas, qué es lo que están haciendo tal vez mal o qué están haciendo bien, ¿no? En los comentarios, en tu iglesia, en lo que creas, porque eso es amplio, no es como
aquí solo están las personas que creen en Dios, por ejemplo. No, simplemente tú puedes dejar tu comentario, siempre con respeto, obviamente. Entonces, siguiendo con un poquito del programa, me gustaría saber cuál es la misión de los cristianos en la actualidad, por ejemplo. Como tú estás más apegado a eso, me gustaría saber un poquito más de ese tema. Bueno, yo creo que cada uno tiene diferente misión y visión en la vida. Cada congregación tiene su misión, su visión, cada lugar que tú vayas, siempre tú vas a ver en la entrada una misión, una visión. Porque eso es lo que venga a futuro y lo que quiere vivir en el presente. En mi punto de vista, yo solo quiero llevar un mensaje de lo que ya viví. Así de simple. Yo quiero llevar solo un poco, como siempre he dicho, yo quiero dejarles hacia una frase en su vida de lo que yo ya viví, de lo que yo ya cometí, de mis errores que hice, ya que no lo haga. Entonces, por ejemplo, yo antes en el colegio decía... mi papá me llevaba solo a la iglesia, sí, porque, o sea, ya es domingo y tengo que ir. Entonces, tú sabes que cuando tú eres menor de edad, por obligación, no, como decía, respeta a tus padres, no tienes que decir, bueno, vamos. Y íbamos todos, congregábamos felices, yo pasaba tranquilo. En ese rato me acuerdo que estaba, hace unos 5 años, estaba liderando lo que es la escuela dominical, ya a esa edad estaba tratando de ver un claro, digámoslo así, en los niños, cambiar la vida de ellos. Y hoy me topo, para mi suerte, hace 5 años estuve con ellos, y hoy para mi suerte, digámoslo así, porque ha pasado ya estos 5 más, ya 8 años ya que voy ahora, me topo con los mismos. Entonces, lo que yo me llevo, y lo que siempre me llevaré, este mensaje, yo siempre les enseñaba la vida de Pablo a ellos. La vida de Pablo es una vida hermosa, que a veces decían los que tal vez no conozcan la vida de Pablo dentro de la religión cristiana. Era un hombre, en detalle rapidito, era un hombre que se dedicaba a perseguir a los cristianos. Era un hombre que tú lo veía a un cristiano, él cogía y lo llevaba a la cárcel. Y ahí. Entonces llegó el momento en que un día se fue camino a Damasco, y en el camino Dios lo paró y lo dijo: hijo mío, porque te amo, le castigó y perdió la vista. Lo dejó sin vista. Entonces de los ojos decía que caían escamas y perdió la vista. Y llegó al pueblo y se topó con Bernabé. Bernabé fue quien cambió la vida de Pablo. Entonces desde ahí después empieza que Bernabé trabajaba con Pablo, y un día le dice a Bernabé que toque los ojos. Y comenzó a recobrar, y entonces los ojos comenzaron a caerse de los ojos como escamas y recobró la vista. Eso comenzaba la historia. Entonces yo decía al Señor, como bien después en ciertas partes de la Biblia dice que hace milagros impresionantes. Entonces yo también decía, ¿cuándo me hace un milagro a mí? Hazme el milagrito yo también. Entonces cuando decía, Señor, grande, o sea, el escrito está. Entonces yo creo lo que en la Biblia está. Yo respeto mucho las creencias de cada uno, porque eso es respetar. Ya porque tú seas de otra religión, digámoslo así, yo te tengo que faltar el respeto. No, eso me demuestra a mí que yo soy un mal cristiano, porque estoy como llamándote, diciéndote, divulgándote, digámoslo así. No, yo respeto tu ideología, y tal vez en el camino que tú vayas vas a encontrar tal vez algo como la vida de Pablo, que llegue a tocar tu vida y te des cuenta que el Señor desde antes mismo ya te estuvo llamando, sino que todavía no te dabas cuenta. Entonces, por eso digo, entonces todos vamos a llegar por lo menos a creer, cuando a veces nos pasa situaciones difíciles, digamos, ay Dios, ¿por qué a mí? Ay Dios, justo se dañó el carro, ay Dios, ¿por qué a mí? Y así. Entonces decimos, pero ahí es donde justo decimos, ay Dios, siempre recurrimos a Dios. Entonces nos quejamos con él, que ¿por qué? Entonces yo creo que Dios tiene un propósito en mi vida y en la vida de cada uno. Entonces yo creo que mi mensaje o mi misión en este tiempo es solo llevarles un mensaje a las generaciones que están atrás mías. Mi visión ahora solo es, cuando estoy en la radio, llevar un mensaje de salvación, que es el eslogan principal. Ahora, en mi vida, dentro del ministerio, es que cuando ellos se casen, porque hay que ser realistas, ellos llegarán al momento en que se casen. Todos vamos a pasar por ahí. Nos vamos a casar, vamos a enamorarnos, casarnos, tener hijos. Entonces, para que lleguen a ese momento en que vayan a casarse, sepan qué están haciendo. Porque
no es porque ya estoy bien enamorado de ti y me caso, punto. Entonces, a veces me ha pasado dentro de la iglesia mismo, digo, solo porque la hermanita es cristiana y él tal vez no es cristiano, solo porque ella es cristiana, acuden a la iglesia, pensando, pensando en que, por ejemplo, digámoslo, el hecho que tú vayas a la iglesia ya estás salvo, no. Y, yo creo que si alguien en verdad siente que esa persona es, yo creo que hablar al Padre celestial, al Padre espiritual, y decir, Señor, en tus manos dejo, nada más. Yo siempre, antes de conocer a mi esposa, yo siempre me sentaba, cuando estaba en el cuartel, me acuerdo, y yo siempre me sentaba ahí a un rincón, decía, ¿dónde estará mi ayuda idónea? Porque en la Biblia nos enseñaba eso, que nuestra ayuda idónea siempre, ya el Señor ya tiene destinado a nuestra esposa. Así nos decía. Entonces, ni bien pasó, salí del cuartel, me encontré con mi ayuda idónea. Y hasta ahora. Entonces, yo creo que llegar a una ambición es que, por ejemplo, los jóvenes que vienen atrás de mi generación y ya no cometan lo mismo que tal vez yo cometí, que lleven y mejoren lo que yo hice. Entonces, ahora mi objetivo es que en cada reflexión que hagamos, en cada palabra que discutamos, porque a mí me gusta, por ejemplo, la reunión de jóvenes que tengo los días sábados. Digo, Señor, yo dejo en tus manos que tú seas el instrumento, nada más. Tú toma, tú sabrás qué digo hoy. Entonces me siento con ellos, nos reunimos ahí y nos ponemos a decir, a ver jóvenes, ¿qué vamos a hablar? Hoy tenemos que hablar Proverbios. Ya, sigamos, continuemos leyendo Proverbios. Es un libro extenso que me ha gustado porque uno hay que aprender a ser sabio. Entonces ese libro ha sido de sabiduría y las mejores decisiones las encuentras ahí. Entonces yo creo que referente a ese punto de vista, cada día voy a ir enfocándome más en cambiar la vida de los que vienen atrás. Sin perder mi vida también, ¿no? Claro. Eso sería más, o sea, mi visión a futuro es que las generaciones que vienen atrás sean mejor que nosotros. Has topado algunos temas que son súper interesantes sobre la Biblia y sobre si lo haces con amor o por amor. Esa es una frase que yo voy a comenzar del amor, que a veces los jóvenes, incluso familiares que he escuchado que dicen, no, es que yo me voy porque hay una hermanita que me gusta. Estás yendo por amor y debes hacerlo o debes ir con amor. Y esa palabrita cambia mucho el sentido de por qué lo estás haciendo. Simplemente por una persona o les estás haciendo con amor a una persona o con amor a Dios. Entonces veo que es súper interesante lo que dijiste de que hay muchas personas que van simplemente por una persona, por los papás, porque, no sé, toda la comunidad era así y entonces va así. Entonces yo voy al punto de que deben cuestionarse, deben de ver realmente quiero pertenecer a esto, realmente me siento bien con esto, me siento completo conmigo mismo. Y como decía, yo estoy en ese proceso de que tal vez he pasado muchas cosas y me he dado cuenta que me he puesto como que camino para decir, ok, este es el momento de entregarte a Dios y conocer más de Él. Pero yo digo, en mi tiempo y en tiempo de Él. Vamos poco a poco, porque tampoco quiero apresurarme y caer en lo religioso, digamos, en ese religioso tóxico que ahora hay, como que muchas personas caen en eso. No quiero caer en eso. Quiero, si voy, hacerlo de corazón, no tal vez porque, no sé, ese es un tema como que no solo por qué, simplemente con la decisión que yo quiero, con el amor que quiero. Y bueno, hablando del otro tema de la Biblia, creo que la Biblia es un libro súper interesante de leer. Yo una vez estaba intentando leer, pero me perdí, digamos, porque no es como que hay una forma diferente de leerlo y creo que solo leí Génesis y ahí quedé. Pero es súper interesante que he visto, bueno, yo soy más enfocado al desarrollo personal, de cómo hablar en cámaras, de cómo hablar esto, cómo mejorar tu autoestima, yoga, meditación, todas esas cosas, que voy encontrando mi espiritualidad y digo, en algún momento voy a regresar a la Biblia porque creo que es un buen libro que puedo sacar de ahí. Y qué bueno que tú como joven igual estés enseñando, o sea, estés enseñando y no enseñando, sino aprendiendo de todos, ¿no? Como tú dices, te reúnes ahí, ¿de qué vamos a hablar? De esto vamos a hablar. Y van aprendiendo eso. Y qué chévere que se pueda hacer eso. Yo, por ejemplo, yo como más estoy enfocado, digamos, en el proceso, digamos, no me he hecho como que
ir a ver esos procesos como que de cómo hablan y todo y así. Pero para eso es esto, o sea, este programa es para eso, para poder sentarme con otra persona que piensa diferente a mí, poder comentar, poder a veces debatir, porque hay temas que como que sí chocan, pero es súper interesante de hacerlo con respeto, con admiración. Por ejemplo, yo ahorita ya te estoy admirando mucho cómo tú tienes otra manera de pensar de otros pastores, digamos, o de otros líderes, que simplemente lo hacen porque, no sé, simplemente eso le decían o eso tienen que hacer. Entonces, qué chévere que podamos seguir conversando de este tema. Tengo otra preguntita que me gustaría seguir platicando. ¿Qué significa creer en Dios? Creer en Dios, una buena pregunta. La verdad, ¿para qué? Una buena pregunta Así que está. ahora Producción sí. se echó unas buenas preguntas. Igual yo también estaba ahí echándole algunas preguntitas para comenzar a debatir eso, para comenzar a hablar y platicar de todo lo que parece este programa, ¿no? Claro. Bueno, producción, excelentes preguntas. Bueno, vamos a ir parte por parte, porque yo creo que esto es más que una entrevista, un diálogo, donde yo creo, en mi punto de vista, en mi ser, digámoslo así, yo creo en mi Dios, yo creo en el Dios de todos, ¿sí? O sea, yo creo que tarde o temprano todos vamos a llegar a creer en el mismo Dios, ¿sí? Antes cuando estaba estudiando, siempre me ha gustado de las personas que si algo me dices, una partecita pequeña, me pongo a investigar, voy y busco y busco y busco. Entonces yo decía, ¿de dónde nace el cristianismo? Partiendo, ya sé que viene desde Europa, entonces antes, pero veía en ciertos libros que leía ahí, decía que antes era obligado allá. Y después fue migrando a diferentes partes del mundo. Hoy en día ya tenemos aquí y en todos los rincones, digámoslo así, tenemos esta situación del cristianismo. Más que el cristianismo, digámoslo, que se pase a una parte de religión, digámoslo así, porque yo no lo veo como, ya porque tú eres evangélico, ya porque tú eres cristiano, tú ya eres de otro, ¿cómo se dice? De otro país o de otro ladito. ¿Ya? Entonces yo creo que todos creemos en el mismo Dios, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nace creer en Dios? De la fe. La fe que yo he tenido en el Señor, he dicho desde el primer momento que cambió mi vida, dije, desde ese día que dije, tú cambias mi vida, tú me salvas de esto. Yo mañana estoy alabando, yo estoy donde ti, esforzándome, tratando de sacar. Hoy tenemos una iglesia que queremos levantar, entonces digo, un día venían unos hermanos de Rebamba, decían, vamos con este mensaje, traían un mensaje, o sea, un taller para renovar ideas. Entonces, yo creo que cambiaba mi forma de pensar. Dice, ¿de qué sirve ser cristianos si vienes, te sientas, alabas y se acabó? Chao. Y se acabó. Y de aquí nos vemos el próximo domingo. Yo como digo, yo decía así, yo también, para que te voy a decir, no soy una persona que siempre viví santa, porque es mentir delante delante tuyo, delante del Señor, es mentir algo que no fui, ¿sí? Algo que no fui y nunca, yo soy de las personas que siempre me gusta hablar como fui. Entonces, por ejemplo, si antes yo, por ejemplo, era un dominguero, porque ahora los cultos, o sea, desde antes mismo nosotros hacíamos cultos miércoles y domingos. Entonces, miércoles, 1, 2, 3 personas, hasta 5 personas llegaban. Pero domingo tú vas, la iglesia es repleta. Entonces decía, Señor, la anterior semana, no sé, ya hace más de 2 meses me sentaba y decía, Señor, ¿por qué seríamos así, no? Que nos acostumbramos. Entonces yo decía, a mí me ponía a pensar, ellos solo se acostumbran a algo, no sienten el mismo Dios que yo siento. Entonces yo creo en el Dios que me bendijo en los momentos difíciles. Y cuando estuve bien, aún así me dijo, hijo, toma esto es tuyo. Siempre yo he enseñado a los jóvenes, digo, así hayas tenido un pésimo día, agradécele al Señor. Así tuviste un maravilloso día, agradécele al Señor. Entonces yo digo, siempre inculcarles que el Señor es en todo momento. Todo momento. Entonces, pero, ahí viene el pero. Lastimosamente llega el momento en que cuando llegan las pruebas, porque en la vida cristiana también al momento de
de pruebas, de tentaciones, de dolor, de llanto. Entonces, a veces cogemos y decimos, ¿por qué esta vida tiene tanto? ¿Por qué no mejor prefiero estar libre, ¿no? O sea, no preocuparme de nada, de nadie, y se acabó. Entonces yo decía así. Y ahora estaba justo a lo que estaba en la mañana, estuve justo en la radio, decía, daba un mensaje diciendo, el Señor tiene grandes cosas preparadas para ti, me decía. Entonces yo decía, ese mensaje también les llevaba a ellos. Pero ahora viene el problema, es que llegamos a un punto de vista en donde el mismo Dios que yo sirvo, con tanto amor, con tanto cariño, tal vez el otro hermano todavía no lo llega, ¿sí? Le falta esa partecita en donde le falta ese poquito de amor que falta, que yo ya lo hice. Entonces, yo creo en este Dios que me ha dado muchas cosas y que yo sé que seguro que hay muchas cosas más, por lo que ha hecho en mi vida y por lo que está haciendo. Ahora, en cambio, a los jóvenes que no creen, ¿por qué? Porque no tienen fe, les falta esta palabrita, les falta fe. Piensa que ya porque van a la iglesia o se van a reunión de jóvenes, piensan que ya tienen a Dios al 100%. Y no, a Dios hay que buscarlo continuamente hasta que lo hallarás. Y cuando llegue a tu vida, ten por seguro que de ley cambias porque cambia. Yo creo que sí, en ese proceso, al menos estoy yo. Yo creo en mi Dios y mi Dios me está diciendo que debo ir en un camino. Tal vez no 100% ahora, pero estoy en ese camino de que poco a poco quiero acercarme a eso. Porque yo te puedo ser sincero, yo en un momento cuestioné y dije, Dios no existe y punto, ya. Y simplemente, ¿por qué? Porque un amigo dijo así. Y voy y llevo eso como que, eso ya. Ajá. Y después llegaba otra persona, no, es que Dios sí existe. Y a veces como joven también, entonces sí existe. Pero realmente no te cuestionas de si realmente existe o no, pero así. Entonces yo estoy en ese proceso como tú decías, tú crees en tu Dios, en tu Dios, y a la misma vez las otras personas tal vez creen en su Dios que deben ir solo los domingos, sí. Por ejemplo, o sea, pero están en ese proceso de encontrar y decir, ahora sí quiero como que hacerlo de corazón, pero a la misma vez de que todos creemos en diferentes dioses que es paradójicamente, ¿no? Como por ejemplo, mi Dios es de tal forma como yo lo pienso, ¿no? Tú tienes otro Dios, producción tiene otro Dios, y a la misma vez es el mismo. Es súper interesante cómo se va alineando todo esto, que a la misma vez, como tú decías, es el mismo Dios, o sea, es el mismo, solo que tenemos diferente forma de pensar. Y volviendo a lo que decías del cristianismo, yo creo que se surgió, y otras religiones igual, el católico, el evangélico y los testigos de Jehová y tantas religiones que hay. Yo creo que salieron desde el pensamiento de como tenían a su Dios, como querían servir la palabra. Y tal vez el cristianismo no me daba eso, ok, yo voy y digamos, creo otra forma de pensar y ahí se crea otra religión. Yo creo que de esa manera se fue creando y históricamente de esa manera fue lo que pasó. Una persona estaba ya no conforme a lo que hacía esta persona, lo hacía por política, por poder, por estatus y bla, 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 y mejor yo me alejé y pienso de otra manera y se creó otra religión. Y de cierta manera pongo en eso de que la religión fue creada por nosotros mismos, pero algo que no podemos negar es que tal vez, o todavía yo lo sigo cuestionando, de que, o sea, Dios nos creó a nosotros o nosotros creemos a Dios. Es súper interesante todos estos temas que vamos un poco a poco hablando. Me gustaría que también tú me eches alguna pregunta, porque ya estoy como que solo yo. Alguna duda que tengas, por ejemplo, de mi parte. Como te decía, estoy en ese proceso. A veces cuestiono y digo, no creo en Dios. Y a veces digo, bueno, sí tienes razón. He pasado tantas pruebas que sí existe un Dios. Entonces, algo que, no sé, me quieras decir antes de decirte otra pregunta que también quiero topar. La pregunta del millón. Ahora que tú llevas este medio de todo lo que es las plataformas digitales, ¿qué mensaje estás llevando a las generaciones? Muy bien, qué buena pregunta. Por ejemplo, tú decías, quiero llevar ese mensaje de generaciones que vienen, no sé, de hacer el bien sin mirar a quién. Alguien dijo eso, pero creo que lo dijo perfecto.
haz las cosas sin mirar a quién y no solo porque, no sé, alguien me está viendo. Y yo lo hago de corazón, o sea, yo me metí en redes, hice esto, simplemente porque primero era mi pasión, luego ahora ya es mi profesión y ahí voy a la par, ¿no? Es mi profesión, es lo que me gusta y voy así. Y el mensaje que me gustaría es de que siempre tratemos de cuestionarnos todo, todo, ya sea de las costumbres, tradiciones, de religiones, de lo que nos han impuesto nuestros padres, la cultura que venimos como indígenas que somos, cuestionarlo todo, porque hay muchas cosas que yo lo veo y lo considero malo, lo considero que hasta ilógico de seguir costumbres por seguir. Entonces, con ese mensaje de hagan el bien sin mirar a quién y a la misma vez que pueden cumplir sus sueños. Yo estoy cumpliendo mi sueño, yo estoy haciendo lo que me gusta. Siempre trato de ser yo, lo más real posible es ser yo ante la cámara. ¿Por qué? Porque no me gustaría de que, no sé, en algún momento llegue el punto de yo soy algo en una cámara y afuera soy una malísima, o sea, pésima persona y trato a la patada, a producción. Trato así, o sea, y ante cámara soy un angelito, digámoslo así. Entonces, con ese mensaje de que yo me expongo y por eso también hice este programa para exponer todo esto lo que pienso. Porque anteriormente a mis videos, algunos pensamientos que yo tenía lo cortaba en edición. Sobre el amor, sobre Dios, sobre la fe, todo cortaba porque decía, es que esto parece raro. Y conociendo a todas estas personas que critican van a decir, no, y me van a condenar. Y tenía ese miedo. Pero no, decidí a lanzarme más y hacer en un proceso de siempre estar en un constante y mostrarme tal cual soy. Tal cual soy. Si soy mala persona, en algún momento llegué sin querer, queriendo, hice mal a alguien, pues decirlo y decir esto hice mal y aprendan de esto también jóvenes, chicos que están ahí viéndome los videos, esto hice mal, está bien. Hay algunos videos donde incluso hablo que económicamente no me fue bien porque hice mal en los negocios, por ejemplo, aprendan de eso. Ese es mi mensaje, por ejemplo, aprendan de mí, ser el ejemplo tanto como decías, yo te doy y lo bueno y lo malo, tú verás, tú como criterio, como te decía, cuestiónalo todo, hasta lo que yo te enseño o lo que has aprendido en este video, cuestiónalo. Cuestiona lo que estoy diciendo yo, cuestiona lo que está diciendo Alex. Y eso, o sea, más que todo, eso es como que mi mensaje. De decir que haz el bien sin mirar a quién, puedes cumplir tus sueños. Mi frase que siempre lo llevo, que es como mi filosofía de vida que ahora lo tengo, es nacimos para joder la vida. Es un poco directo, pero a algunas personas piensan que es a lo malo, que joder la vida como, no, fiestas, droga. A nivel marketing me sirve porque me gusta que cuestionen y digan, ¿por qué joder? Investiguen. Y cuando llegan en mí y dicen, tengo tatuado incluso esta frase, que ahí se ve. Pero por el frío estoy bien tapadito. Pero decía, esta es mi filosofía, ¿no? De joder la vida, de eso, todo lo que digo, este mensaje de hacer bien sin mirar a quién, disfrutar tu vida, disfrutar el proceso de encontrar a Dios, incluso ese camino, disfruta ese camino, disfruta de todo lo que tienes, disfruta de tu compañía de los padres, disfruta del encontrar el amor de tu vida, por ejemplo. Todo eso, y nacimos, porque nacimos para joder. Y en otras palabras sería, nacimos para disfrutar la vida. Simplemente que le cambié para que sea más directo, para que el mensaje llegue. Entonces, eso es como mi mensaje en sí. Y bueno, tanto hablar ya me olvidé la pregunta, así que voy a ir con mi cuadernito que tengo acá. ¿Puedo conseguir la fe? Algo que estamos hablando de la fe. ¿Puedo conseguir la fe por mí mismo o debo acudir a una iglesia? Yo creo que, como te decía hace rato que estábamos hablando, mira, yo no tuve que llegar a la iglesia para encontrar 100% la fe. Yo tuve que llegar a un callejón y en ese callejón darme cuenta de que el Dios que servían el resto, porque ahí te estoy diciendo, el resto, porque ese rato yo era solo que por obligación, porque me tocaba hacer esto. Entonces decía, yo tengo esta responsabilidad y el qué dirán después. Entonces, para que después no me estén hablando, diciendo, sí, ¿sabe qué? Le hace esto. Entonces, yo por eso decía, a veces sí, los cristianos a veces dicen, en la iglesia decimos una cosa, pero fuera atrás decimos otra. Entonces, llegando a ese punto de vista, la fe no se puede, no específicamente se va a conseguir dentro de la iglesia.
la fe puede ser que tal vez dentro de tu familia, digámoslo, un ejemplo, he visto, he escuchado también igual en plataformas donde cuentan sus testimonios, cuentan sus historias de que ellos encontraron la fe en un hospital o a veces en la cárcel o a veces dicen, estuve yo a punto de matar a alguien y en ese momento, no sé, llegó algo a mi vida y cambió mi forma de ser y dejé de hacer eso y cambió mi vida, porque el hecho que digamos que tal vez, un ejemplo, alguien esté directamente ya para matar a alguien, digámoslo así, entonces tú ya estás frente a quien lo tienes que matar y ¡pac! Llega ese momento de fe en donde diga el Señor, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Y cambie tu vida y digas, lo que el Señor me dijo es que ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y por minutos o segundos reaccioné y dejé tal vez de disparar o de matar a alguien y puedo estar libre, ¿no? Un ejemplo. Entonces, a veces la fe puede llegar en los peores momentos o en los momentos que jamás uno se imagina. Por ejemplo, yo cuando conocí a mi esposa, ella desde el inicio no fue creyente y en la Biblia dice así, no te unirás a alguien que no sirva o no sirva, o sea, el mismo Dios, ¿no? Entonces yo decía, Señor, ¿por qué no puedo cambiar la mentalidad de esa persona? ¿Por qué no puedo decir, mi esposa no es cristiana y yo sí soy, pero la mentalidad de ella era muy diferente? Y llegó el momento en que yo le pregunté un día, le digo, mi amor, ¿tú estás por mí porque yo te amo o tú estás porque yo te obligo a ir a la iglesia? Entonces ella me dijo, al inicio me dijo, yo te quiero a ti y con todo lo que venga voy a estar contigo. Entonces yo decía, esa partita decía, eso ya me suena a obligación ya. Entonces ya me suena a obligación. Un día ella me dio un claro ejemplo de la fe y me dijo, mira, un día siempre íbamos al centro histórico, caminábamos y veía a alguien que pedía una monedita o alguien que decía regale alguito, ¿no es cierto? Entonces tú encuentras a esa gente, entonces yo siempre decía, yo no tengo. Y mi mujer de su cartera sacaba de donde sacaba y decía, no, pero yo tengo, yo le doy. Porque yo sé el día que el Señor vea lo que yo hago, Él me va a recompensar. Y yo cuando compramos el terreno, yo decía, Señor, ella cuando daba al que necesitaba y ahora tú le bendices a ella. Y ahora ella cree más, es más apegada al Dios que los dos creemos. Y ella es más apegada. Entonces ella me dice, ella, ya tienes reunión de jóvenes, ya tienes que estar listo. O ya tenemos culto. O ya los miércoles al menos. Me dice, ya te alistas tú, me alisto yo. Cualquiera de los dos, pero de que vamos, uno por lo menos vamos. Entonces digo, Señor, la fe, yo creo en mi punto de vista que necesariamente a veces no lo encontramos en la iglesia, sino lo encontramos en nuestro diario vivir. Yo siempre voy a ser bendecido y agradecido con el Señor porque la fe, como bien dice en una alabanza, dice, la fe mueve montañas y mueve todo. Entonces, esa palabra que dice fe es lo que creo que les falta a todos los que están en proceso. Yo creo que estoy en esa parte de mi fe, está poco a poco creciendo y voy a llegar a ese punto. Algo súper interesante que decías que al principio, como decíamos anteriormente, lo hacía por ti, porque te quiere, y después fue con amor, voy a ir con mi esposo a la iglesia. Es diferente. Y paradójicamente te cuento que yo he tenido muchas novias, bueno, pocas, que han sido cristianas. Y de cierta manera han tratado como que de imponerme. No, es que vamos a la iglesia, no, es que vamos a esto, no, es que vamos y no sé qué. Y yo, como decía, no me siento preparado de poder ir a una iglesia y ser hipócritamente ir y después salir y después ir a beber, después ir a fiestas y así. Porque mi juventud es ahora... De cierta manera lo quiero disfrutar así, punto, ya. Entonces no me gustaba como que me obliguen, digámoslo así. Más bien, como digo, yo en algún proceso, en este proceso que estoy, voy a llegar a un punto donde que voy a decir, tal vez con una mujer pueda, digamos, llegar a la fe o simplemente por mí mismo, ¿no? De que quiero ir a la iglesia, que quiera servir a Dios, va a ser diferente, ¿no? Porque... No sé, creo que es más difícil cuando alguien te obliga de como que haz esto así. Pero cuando alguien te dice y te da las herramientas y tú decides de corazón hacerlo, pues está bien. O sea, tienes las herramientas, hazlo, pues me voy. Entonces, por eso te digo, es un poco raro porque siempre he tratado, no sé, o sea, siempre
pongámoslo así, como que Dios siempre me ha puesto novias cristianas, digámoslo así. Es súper interesante, pero yo, no, o sea, decía, no, es que no se me siento preparado, no me siento preparado y estoy en ese proceso que digo, en algún momento voy a estar preparado y de corazón voy a decir, ok, estoy listo, vamos. O sea, y de mi punto de vista, por ejemplo, ayúdenme le pregunta. ¿Algún motivo debe el hecho de que hayas tenido tantas enamoradas cristianas? Yo creo que ahí yo recuerdo cuando decía a las señoritas del Ministerio de Jóvenes, decía, señoritas, ustedes trácense objetivos con los enamorados que vayan a tener, ¿sí? Porque no es de que porque ya son enamorados va a estar mucho y se acabó, no. O sea, siempre yo creo que para uno mismo, tanto profesionalmente, tanto espiritualmente, para llegar a ser alguien, digámoslo así, crecer, digámoslo en ese punto de vista, crecer, tiene que dejar algo esa personita. Entonces yo por eso siempre digo, siempre dejen algo a esa persona. Algo que diga que siempre, justo mi ex enamorado me decía, siempre debo hacer esto. Entonces, cuando yo recuerde, eso debo hacer. Entonces, esa partita de eso que me dejó, eso lo voy a ir llevando. Y yo creo que eso sería un mensaje que siempre a todos los jóvenes quienes estén viendo, dejen un mensaje en la vida con quien estén. Así de simple. Dejen siempre un mensajito para que mañana más tarde diga, cuando yo estuve con ella, ella me enseñó esto. O ella me dijo, aprende esta situación o esta enseñanza, llévate. Cuando llegue el momento, ten por seguro que vas a poner en práctica. Eso voy, porque en realidad he aprendido mucho. He aprendido mucho porque no tanto solo también en la parte amorosa, digámoslo así, también en la parte profesional he podido estar con coros, iglesias, hacer su producción, estar atrás, grabar los videos. Y es totalmente de, no sé, siempre aprendes de algo. Yo soy de una mente abierta de que siempre voy a aprender de algo. Y siempre mis ex, digamos, he aprendido algo. Había una ex que me decía, no puedes llegar a una fiesta y creerte como que, y sentarte en la primera fila y ya. Y decía, me citaba un versículo que decía, o sea, te enseñaba de que no debes de hacer eso, simplemente porque llegas a una fiesta, te quedas ahí y si el anfitrión de la fiesta te invita a la mesa principal, digámoslo así, pues ahí está mejor, porque no llegar con una como que yo me siento más y me voy a sentar en donde están todos ahí como que. Entonces hay partes donde que sí he aprendido, digamos, de la Biblia o de lo que me han... O sea, esas pequeñas enseñanzas que tú dices, eso me ha servido en la vida. Por eso decía, es súper interesante que me gustaría en algún momento, cuando, digamos, ya esté tranquilo, más calmado, como que decir, ok, voy a aprender de la Biblia y sé que voy a aprender mucho de aquí. Se me vino una pregunta, ¿verdad? Es súper interesante. Yo he visto eso porque yo como no soy, digamos, no soy cristiano. Hay chicas que les gustan más las personas que no son cristianas. Así te prometo. O sea, te prometo, hay muchas personas, chicas que son de ministerios, de iglesias y bla, bla. Vean a un chico como que no es y como que piensan diferente y es como que, como que se alocan y se van más para allá. Y justo ajá. Y hay personas que son jóvenes de la iglesia mismo que están ahí y es como que a mí me han dicho pero ¿por qué se van con ustedes? Que no sé qué, yo que sirvo a Dios y así no se fija en mí y se cuestionan eso. Entonces es un poco interesante como a veces, como no sé, como decíamos antes, a veces los jóvenes se van porque quieren solo estar con la chica. Entonces, en esa parte, ¿cómo dirías tú? O sea, ¿qué piensas de esa parte de las mujeres? Como que si yo en mi pensamiento y en lo que he visto y he vivido, siempre las chicas les ha gustado más a los que no son apegados a la religión. Bueno, viendo de un punto de vista, yo creo que sí, o sea, hay que ser realistas y también me he dado cuenta que a veces en ciertos jóvenes, a veces saben que está mal, o sea, en el sentido porque tal vez ellos no están apegados al Señor, saben que está mal, claro. Sí, pero como bien dice, uno decide qué hacer. Entonces, si aún sabiendo que está mal, te metes allá, ten por seguro que bien, puedes construir o puedes derrumbarte, así de simple. No hay otras más salidas. Cuando era antes de enamorado, yo tenía una enamorada del oriente y decía la distancia. Y un día ella estaba en el colegio y decía, chuticas, ¿y tu enamorada? Yo digo, mi enamorada es del oriente.
Uy, lejos era. Digo, del Coca. Por ahí le digo. De ahí ella me decía, amor de lejos, amor de pendejos. Y ya, y un día me decía así, y yo dije, y con eso me quedé en la mente. Entonces cuando dije, Señor, pero ella ya sirve al Señor, no creo que me haga algo así. Pero ahí me di cuenta que yo en ese rato planeábamos los dos muchas cosas, llegamos a tener un noviazgo largo, donde ya hasta pensábamos en casarnos, pero la voluntad del Señor, imagínate que es diferente. Yo llegué, un día llegó un mensaje, me dijo, mira, ¿sabes qué? Esto está pasando, ya no quiero más, terminamos ahí. Yo dije, Señor, por algo busqué una enamorada que sirve, que te sirve para juntos seguir adelante. Y cuando en ese momento me dices que ya terminamos y es un balde de agua fría en que dices, y todo el tiempo lo boté a la basura, literal. O sea, entonces yo comprendí una cosa, comprendí que el tiempo que con ella viví, he llevado los mejores recuerdos y los mejores consejos que ella siempre me ha dado, siempre lo voy a llevar. Entonces digo ahora, no lo hagan jamás por obligación, porque yo creo que lo hacía porque éramos cristianos dos y decíamos, somos cristianos y emparejamos y que hablamos de Dios y esto. No, tampoco es así. Entonces, ahora llega el punto en que dices, ¿por qué se fijan? Bueno, jóvenes, hay que ser sinceros, jóvenes, él me decía cuando me uní a mi esposa, era esa atracción al mundo, así, literal, al mundo, porque ella no era cristiana. Igual los padres no son cristianos. Entonces ellos son 100% católicos. Entonces decía, ¿por qué será que nos gusta lo malo sabiendo que es lo malo? Entonces ahí venía una frase del pastor Danilo Montero que decía, tu relación, tú sabes si la levantas o la hundes. Así de simple. Al inicio sí me costó. Para que lloré. Con mi esposa lloramos. No nos comprendíamos porque yo siempre era como que Señor, siempre apegado al Señor, entonces ya no, ella, no estamos llegando a concordar. Así que un día terminamos y cada quien decidimos abrirnos. Entonces pasamos creo que 15 días ya nos alejamos y dije, porque aún sabiendo, como bien tú decías tu pregunta, ¿y por qué será que nos gusta lo mal, lo prohibido? Mi papá me decía, en ese rato decía en yugo desigual, no te metas en yugo desigual, no, vas a fracasar, vas a ir por mal camino. Así me decía mi papá. Y era, no, es que yo ya enamorado, decía, no, es que yo la amo, yo todo, y yo daba todo por ella, ¿no? Entonces hasta que un día dije, Señor, en tus manos dejo, y cogí y me fui con ella. Me fui y empezamos a construir algo bonito. Pero llegó el momento, ahí es donde yo creo que donde se da cuenta uno, digamos, si es que alguien está al lado tuyo. Yo creo que llegó el momento de necesidad. Nos quedamos así, de cuento, arrendamos un departamento y llegó el momento en que ya no me empezaron a pagar a mí. Y donde llegó el momento en que se vació la refri, se vació todo. Y era que, ¿y ahora qué comemos? Solo había arroz. Y lo único que teníamos era para huevos. Y llegó un día en que ya no tuvimos ni para huevos ni para el arroz. Lo que quedaba era media libra. Para los menos también era. Entonces dije, Señor, yo creo que tú me estás castigando porque tal vez escogí mal. Aún sabiendo que iba a caer ahí. Y yo creo que... Pero dije, bueno, en ese rato mi esposa era la que me motivaba. En ese rato decía, bueno, ya mañana será otro día mejor. Y siempre con eso siempre le agradezco al Señor, que yo creo que mi mujer siempre me ha dicho, mañana será un día mejor. Y esos mañanas han llegado a mi vida, han llegado a la vida de nosotros. Entonces, yo creo que de uno depende en construir o destruir. Porque yo creo que, no es por decir, pero para una mujer, para una señorita, es muy difícil que un hombre cambie. Muy difícil. Porque al momento en que tal vez, digámoslo, si el hombre no está dispuesto a cambiar, digámoslo en ese punto de vista, no está dispuesto, él quiere vivir su vida a su manera, él quiere hacer lo que quiera, digámoslo así, pero la señorita quiere cambiarlo, le va a costar bastante. No es que ya habla con él y mañana se levantó tremendo juntos y para siempre. No, es bastante difícil para la señorita. Por eso siempre digo, escojan bien con quién van a compartir el resto de su vida, porque así de simple va a ser.
el momento que ellos se metan a construir su hogar, tienen que saber con quién lo van a construir. Algo que comparto contigo es eso de decide con quién construir tu vida. ¿Por qué? Voy a ser sincero ante las cámaras. Tuve una ex que era cristiana, pero así, en resumen, ella tenía un ex que era también cristiano. Andaron como 5 años así, se separaron por el trabajo y así, y después se dieron cuenta como que no podían estar juntos. Y llegó un momento que yo llegué a su vida, ella llegó a mi vida, comenzamos y conectamos espectacular, o sea, enamorados así. Y la verdad, o sea, así te prometo, yo a ella hasta le ponía el anillo y todo, pero en un momento donde estábamos en la mejor etapa de la relación, llega el ex, van donde los papás y le dice que quiere casarse con ella. Hemos pasado 5 años juntos, vengo a pedir la mano de su hija y los papás aceptan, porque los papás no sabían que estaban dando conmigo. Ella era de otro lado, digamos, aquí trabajaba, pero era aquí en la capital, pero era de otro lado. Entonces la otra persona se fue a la casa de los papás y le pidió la mano. Y los papás dijo, bueno, entonces como ya van 5 años juntos y si han terminado, pues bueno, que mejor que regresen y se casen y así. ¿Qué es lo que pasó? Ella ya no me contó después por qué había terminado, porque él fue infiel, porque se portó mal, se portó así. O sea, ahí sí puedo decir era un falso cristiano, porque era una mala persona, porque le hizo daño, creo que incluso a veces le pegaba y así, siendo novios, ¿no? Entonces me dolió tanto eso y por eso creo que incluso me alejé de la religión, ¿no? Porque vi que siendo cristianos hacían cosas malas y a mí le hizo mucho daño que decidió separarse. Y vio en mí una persona que, como soy directo, soy real, trato de ser lo más sincero posible, encuentro de cierta manera una persona que no es cristiana, pero que es buena. Y ahí yo vuelvo y repito, decide con qué persona estar y pasar tu tiempo. Y no depender de si es o no es cristiano. O sea, eso no depende si es buena o mala persona. Y a la final terminamos igual porque ella tuvo que viajar y yo dejé que viaje, que cumpla sus sueños porque tenía otro camino. Y hoy entendí que ella tiene otro camino, yo tengo otro camino, yo voy a seguir en lo mío. Es increíble cómo va el camino, que tú decides con qué persona ir y debes saber seleccionar. No solo porque es cristiano, no solo porque es católico, no solo porque es testigo de Jehová, es buena persona. Porque hay de todo, se puede encontrar de todo. Claro. Entonces, yo en lo personal, ahora, para las chicas que están interesadas, no, por ejemplo, yo busco una persona que me ayude a crecer en todo sentido. En lo espiritual, en lo económico, no sé, que le guste. Hay una palabra que a muchos no le gusta, que es ambicioso. Ambicioso no de lo malo, sino ambicioso de querer algo más. Ajá, superarse, mejorar. Porque yo te hablo también de la cultura de que muchos somos así, como que no, es que solo merecemos esto. No, yo quiero ser ambicioso, yo busco más, yo busco a lo grande. Si mi sueño es, digamos, llegar a la luna, ese es mi sueño más grande. Y tal vez llegue a las estrellas, pero mi sueño siempre va a ser eso. Entonces hay que saber escoger a esa persona con la que vas a construir. Y si no sabes escoger bien, vas a destruir eso. Las dos personas se van a hacer daño. Claro, como tú lo decías en la historia que te pasó. Sí, o sea, a veces hay que respetar tanto cada quien, como siempre he dicho desde un inicio. Todos tenemos derecho a pensar diferentes, a creer diferentes, porque, por ejemplo, en este momento tal vez estén viendo católicos, en este momento estén viendo testigos de Jehová o diferentes grupos de religión. Yo creo que todos vamos enfocados en un Dios, así de simple, sino que yo creo que cada quien se ha puesto sus reglas, sus normas, por ejemplo, digámoslo, no sé, bueno, de los testigos que cogería de ellos es de que siempre van y comparten la palabra de Dios, ¿no? En la puerta. Eso siempre me ha gustado. Entonces ahora, llevándolo a un punto de vista, por ejemplo, el momento en que uno escoge el camino que se forja. Yo, por ejemplo, escogí mi vida de servirle al Señor en la rama de cristiano, de evangélico. Entonces digo, ya lo soy. Después busqué mi novia, ahora estamos casados. El éxito
de una relación no es dejar que todo se haga cotidiano. Traten de ser diferente en ese punto de vista. Entonces, el mensaje, por ejemplo, en que tú me dices, cuando es de ser, puedes seguir con esa chica y puedes construir grandes cosas. Pero cuando no es, cada quien toma su rumbo. Y como bien, la palabra ambición, sí, en este mundo tenemos que hacer eso. Tratar de llegar a buscar más de lo que nosotros soñamos. Como tú lo dices, tú llegas, quieres algo más de lo normal, entonces es chéverazo, porque a la final eso es lo que todos buscamos. No es porque nos sintamos superior, digámoslo así, de más de las personas, no, sino que el simple hecho que ellos no quieren hacerlo, nosotros sí lo vamos a hacer. Y por ejemplo, como tú lo decías, al menos nosotros que somos de comunidades de Chimborazo, cuando llegábamos a la capital antes era un desprecio, sí era un poquito difícil para nosotros. Yo en la escuela me recuerdo, a mí no me gustaba que vaya mi mamá, porque ellos usaban naco, entonces decían, no, yo no quiero que vaya. No es porque chicas, no la quería, no, sino que el bullying. Sí, yo creo que tenías miedo de eso, porque también me pasaba, como que no quiero que vaya mi mamá para que luego mis amigos estén preguntando, criticando, diciendo esto, te daba miedo, o sea. Tu mamá ha sido de allá y así, entonces, y por eso decía, en joven tampoco me gustaba que vaya mi mamá. Después no quería que sepan que yo era cristiano, tampoco no quería que lo sepan en el colegio. Y ahora que ya estoy fuera del colegio, que ya vivo mi vida en sí, creo que ahora sí quiero que todos sepan que estoy sirviendo a Dios. Quiero que sepan que el camino que he escogido no ha sido malo y no lo será, sino ha sido un camino que ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de mi esposa, que como bien lo decía desde un inicio, ella no creyó en el Señor y ahora ya cree, y ahora es conmigo, ya tenemos que hacer esto, ya esto, vamos a forjar bien una relación estable o una relación que tal vez vaya a caerse si es que no escogemos bien, como dices, Ale. Tienen que tratar de encontrar bien a su ayuda idónea, no a su ayuda que destruya todo. Entonces, eso también. Pues siempre me he dicho, bueno, creo que poco a poco todos vamos a llegar a ese camino, ¿no? En que tal vez llegue un día, tengas que pisar el altar y tengas que decir, con esta mujer me caso. Y lo hagas de corazón, eso también digo, en la cultura en la que hemos crecido, es por obligación muchas veces se casa. No, porque antes mi abuelita se casó casi a los 14 o 12 años, simplemente porque la familia se pusieron de acuerdo y dijeron ellos pueden estar juntos, ok, hagámosle casar, ya están. Entonces, por posición económica, posición política, digámoslo así, lo hacían, o sea, se unían por eso. Y ahora veo porque la obligación de ahora es la bendición del bebé que ahora se ve. Yo critico muchísimo eso de que hay muchos jóvenes, no sé, simplemente se casan por un bebé y realmente no se aman, simplemente capaz se pasó y lo que pasó y no lo hagan con amor, o sea, decidir desde el amor con quién quiero pasar, con quién quiero construir, con quién quiero tener una familia y así de cierta manera va a seguir creciendo esa unión. Y en otro, cuando no decidiste, lo hiciste por decidir, siempre se va a destruir. El esposo tal vez se consiga la moza, la esposa ya no se soporta y se separe. O sea, hay millones de cosas que puede pasar. ¿Por qué? Porque no decidiste, digamos, con cabeza fría. No decidiste con qué persona puedo y debo estar. Con qué debo construir, con quién debo construir proyectos, con quién debo hacer esto, el otro. Y si realmente están conectados, pues van a construir, aunque como tú decías, aunque en los momentos más difíciles se van a levantar, porque hay muchas personas que tal vez en el primer momento difícil, chao, yo me voy, no ha sido lo mío aquí y se va. Y por eso decía, bueno, retomando la historia que te contaba de una de mis ex, era que ella viajó por alejarse también de esta persona que luego le contó a los papás que esto le pasaba y esto. Contándolo así, incluso los papás decían, no, pero él ya ha cambiado y que no sé qué, cásate nomás y no sé qué. Y en un momento llegó a decirle, no, es que yo estoy con alguien, yo le quiero a él y tantas cosas. Y después que hubo así problemas, digámoslo así, y mejor decidí viajar, yo dije, anda y busca tu destino, tu camino, tus sueños, dejemos que el tiempo decida. Y realmente nos dimos cuenta que no estamos el uno para el otro y la otra persona también era simplemente por envidia. Como cuando te quitan un juguete. No, es que ella era mía y que no sé qué y ahora sí me voy y quiero casarme con ella. Y cuando antes nunca le valoró, por ejemplo. O sea, esos temas hay que saber con qué persona.
y conocerle el trasfondo, la conciencia que tiene esa persona, si realmente quiere estar conmigo o realmente solo estar como que un rato y ya. Por ejemplo, yo digo, no soy religioso, pero soy muy espiritual. Soy muy espiritual y encuentro a mi manera la forma de adorar a Dios, de creer en Dios, de buscar esa espiritualidad y estar primero en paz conmigo mismo y después transmitir eso. Y no sé si en algún momento puedo acercarme a una religión, pues así lo será. Bueno, otro tema que decías interesante del quichua, de que siempre cuando tú tienes un objetivo, va a haber cosas que te faltan, ¿no? Y eso es un factor que a mí, por ejemplo, a mí que me ha llevado la producción, digamos, a otros lugares donde hay gente mayor, gente adulta que sabe el quichua y no puede poderte comunicar con ellos es súper limitante. Es como que quiero ayudarles o quiero compartirles el mensaje, quiero aprender de ellos también o quiero, no sé, compartir ideas. Es súper, digamos, feo porque no puedes poder comunicarte con ellos porque algunos saben el español pero muy poco. O se defienden más con el quichua. Por ejemplo, mi abuelita es así, o sea, solo el quichua, es poco español, que trato de entender, pero me gustaría comunicarme, me gustaría como que ayudarle. Y en otros trabajos igual, o sea, de ley y el quichua se me ha hecho muy importante en la vida. Y por eso uno de mis objetivos también es aprender el quichua, poder dar, digamos, ese mensaje y no sé, en quichua incluso, hablar en quichua, videos en quichua, sería súper interesante. Entonces, eso también es otro objetivo que comparto contigo, como que hay que buscar maneras de cómo llevar tu mensaje y de diferente forma, pero siempre con el objetivo de no hacer nada a nadie, ¿no? Entonces, ya para seguir culminando este video, la pregunta del millón, ¿qué opinas de lo que está pasando en la actualidad? Pastores, músicos, salmistas, sacerdotes, de todas las religiones que han sido acusados o ya sentenciados algunas veces de abuso o de violación hacia una mujer. ¿Qué opinas de este punto? Uf, es algo extenso, preocupante. A veces de ponerse a pensar, decir, estamos siguiendo esta religión y tal vez dentro de esta religión pasa estas situaciones, ¿no? Como tú lo dices, tal vez de acosos, de violencia o de alguna agresión o cualquier tipo de situación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tomamos como ejemplo decir a pastores y que un pastor haga esto es como que es normal. O sea, si él lo hace, o sea, a ese punto de vista nos ponemos a pensar y decimos, ¿y qué es lo malo entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Entonces yo creo que todos tenemos que saber discernir de lo que están haciendo bien y de lo que están haciendo mal. He visto, por ejemplo, hace cierto tiempo, años, ya creo que he escuchado de tal vez un abuso, digámoslo así, de un pastor. Digo, si ellos son más que nosotros, ellos son quienes están constantemente hablando con el Señor y pasa este tipo de situaciones, es como que uno dice, ¿de qué sirve estar en una religión si quien nos encabeza o quien nos guía está haciendo este tipo de daño? Sabiendo aún que delante de los ojos del Señor está mal, ¿no? Yo siempre he sido de unas personas que siempre trato de primero de averiguar, ver qué está pasando aquí mismo, pero cuando uno ya se centra y sabe, es feo, ¿no? Por ejemplo, decirte un caso, digámoslo así, estás tú sentado y te gusta una alabanza y escuchas que ese hermano cambió de vida, tomó su rumbo, regresó al mundo, digámoslo así. Y tú le estabas siguiendo a él, pero constantemente. Y cuando recibes esa noticia que él ya cambió el mundo, entonces ¿qué hago ahora yo? También me voy para allá. Porque a veces tomamos como ejemplo a él. Entonces, yo creo que tenemos que saber decidir a quiénes vamos a coger de ejemplo, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi punto de vista, yo tengo, digámoslo, para jóvenes, siempre escucho a un pastor de Estados Unidos, siempre escucho a él, entonces a veces yo me pongo a pensar y digo, pues, escucho a alguien de Estados Unidos y no escucho a alguien de aquí de Ecuador, ¿no es cierto? Pero el simple hecho en que allá explican rajatabla la Biblia, rajatabla. No están con que me voy por aquí citas, no, que esta partecita la obvio y no la digo, no. Entonces yo creo que
a veces sí da que pensar en diferentes congregaciones esta situación de los abusos que esté sucediendo. O sea, dentro de mi punto de vista, está mal, ¿no? Está mal, reprocho toda esa situación, pero yo creo que soy una de las personas que me ha gustado siempre decir la verdad, y si tengo que decirles de frente, saben que esto están haciendo mal, como suelen decir, para bien o para mal, esto se acaba aquí. Habrá situaciones que sí nos haga pensar en nuestra religión, por ejemplo, como en este caso, diga, ¿y ahora qué hago? Si sigo siendo cristiano o hasta aquí llegó con esta noticia, digámoslo así. Entonces yo creo que todos vamos por un buen camino. Tratamos de perfeccionar, no somos perfectos en esta vida. Todos podemos equivocarnos, todos nos equivocamos, pero hay situaciones que, por ejemplo, ya cometiste la primera, vuelta pides perdón, pero vuelta lo haces. Y eso ya con todo el respeto, eso ya es una burla que estés haciendo ese tipo de situaciones, digámoslo así. Pero yo creo que el que bien se edificó como cristiano desde un inicio, en su mente, en su corazón, no tiene por qué pasar ese tipo de situaciones. Yo creo que todos llegará el momento en que vayamos a conocer los errores de los demás, y tal vez sí juzguemos. No digo que no, a veces, hasta uno mismo también a veces dice, uy, ese hermano pasó esto, bien hecho o alguna cosa, ¿no? Yo no puedo decirles, reprocharle, porque en la vida, y siempre he dicho esa parte, el mundo es redondo, el mundo es chiquito, y el mundo como gira, las cosas también pueden girar. Claro. Entonces por eso siempre trato de decir, Señor, en tus manos dejo mi camino. Entonces, que todo lo que se presenten de mí, tú me hagas tomar las mejores decisiones, y más que todo, tú me hagas a discernir lo bueno y de lo malo. Y mi punto de vista es algo tenaz en que dentro de las congregaciones se presente este tipo de situaciones, dentro de músicos también a veces. Por ejemplo, el caso de Farruko lo podremos nombrar. Mira, la vida de él, una vida llena de lujos, llena de plata, teniendo todo, y llega el momento en que toca fondo y decide dejar todo, la ambición del dinero, digámoslo así, porque es dinero, deja todo por cambiar su vida, cambiar su forma de pensar. Entonces yo creo que, por ejemplo, de esas partecitas yo siempre cojo lo positivo, los mensajes que él dice, dejo todo esto, deja el dinero, la fama, todo, por llevar una vida tranquila al lado de Dios, digámoslo así. Pero ahí también, por ejemplo, el otro caso de, pues, digámoslo, de quien recuerde yo ahorita es, por ejemplo, Yuri Ortuño, creo que es. Él estaba ya en el Señor y después, regresó al mundo y se llevó todo. Entonces dijo, hay algunos como ingresan a la religión, hay algunos que salen porque no soportan las pruebas. Entonces, cuando hay una prueba difícil, más que todo, digámoslo así, cuando hay una prueba difícil, todos buscan salir como quiera, y a veces en esas salir como quiera toman decisiones incorrectas, y cuando toman esas decisiones ya es muy tarde. Y creo que el simple hecho de que haya pasado ese tipo de situaciones en diferentes congregaciones, hermanos, creo que sí, a veces da que decir, más que todo de la religión, porque tú sabes, el mundo, cómo nos ve, cómo nosotros también lo vemos en ese punto de vista. Porque yo, por ejemplo, digo, Señor, yo veo, por ejemplo, digamos un ejemplo, a un artista como el mejor, ¿no? Y que llegue a hacer alguna cosa de esas, es como que, o sea, él mientras canta a Dios, alaba a Dios, llega y como al siguiente día con una noticia de algo, eso es, y ahora, ¿será verdad? ¿Será mentira? No sabemos hasta que uno mismo lo investiga, y cuando a veces se topa la triste realidad que sí es verdad, es como que, y ahí viene lo malo, lo que siempre he dicho. A veces cogen por referencia lo que pasa, lo malo del resto, dice, no, porque él hizo esto, yo también lo voy a hacer. Entonces yo creo que de mi punto de vista, todos tenemos nuestra propia decisión de actuar como debemos y como queremos. Si nosotros queremos ser
de las mejores personas, que para el resto nos ve a sí mismo, siempre seamos así. No demostremos, como decíamos al inicio, no demostremos que ahorita te demuestro que yo soy chéverazo, me gusta estar aquí así y mañana tú me encuentras, digamos, ahí en la calle. Claro. Entonces, no, siempre tratar de demostrar siempre lo que somos. Nunca aparentar lo que después es peor, lo que después tal vez caiga como una bomba para el resto. Entonces, eso de mi punto de vista, la verdad. Claro, yo comparto con esa parte que tú dices, hay que ser tal cual eres en cámara y igual en persona, porque hay muchos que se han excusado de que porque soy cristiano, porque soy de esta religión o porque creo en esto, o porque incluso soy indígena, no, las leyes no van conmigo, o yo puedo hacer lo que se me dé la gana o cosas así, ¿no? Y en vez de que la religión o Dios lo utilicen como, no sé, como algo tuyo y como defensa, digámoslo así, lo utilizan como una arma, como un ataque y hagan daño a otras personas. Y yo por eso critico a todas esas personas. Mientras más religioso, más venenoso. Es una frase que me quedó y que es mucho de criticar, y por eso decía, hay tantos casos que se escucha aquí en Ecuador a nivel internacional de que esta persona hizo esto, esta persona hizo el otro, hizo un daño terrible a una mujer, a una niña. Casos y millones de casos que todavía va a haber. Entonces yo diría a todos los jóvenes que nos están viendo que primero se cuestionen de qué persona siguen. No solo el hecho de que porque es cristiano, porque es de tal religión, es buena persona. O sea, primero cuestiónense, sepan a qué persona seguir, así como decíamos, sepa con qué persona quieres construir tu vida, lo mismo, con qué persona quieres que sea tu ejemplo, a qué persona sigues, no simplemente porque asiste a la iglesia, no solamente porque es religioso, no solo porque es salmista o músico y así, va a ser buena persona. O sea, sé con qué persona puedes y debes de estar, como decía antes. Entonces, critico mucho esto, no me gusta esa parte que a veces también, cuando tú sepas algo, dilo. Hay muchas personas que ha habido casos y que simplemente por ser, digamos, cristiano y ser parte de la iglesia dicen, no, tapemos nomás, aquí queda aquí nomás en esta iglesia. Por ejemplo, un caso X, digo, tal persona abusó de una chica que asiste en la iglesia y eran dentro de la iglesia y se callan todos y dicen, no, aquí no pasó nada, aquí arreglamos y no sé qué. Y antes pasaba eso, en nuestra cultura pasaba eso. En las comunidades, esta persona violó a tal. No, nosotros mismos hacemos esto común, arreglamos y no ha pasado nada y deja que las personas sigan así. Yo creo que cada cosa que tú hagas va a traer una consecuencia. O sea, cada acción trae una reacción. O sea, sé consciente de si estoy haciendo algo, un daño a alguien, pues corrijo y trato de mejorar yo y que a las otras personas no le afecte lo que estoy haciendo tal vez. Entonces, como al principio decía, haz el bien sin mirar a quién, y eso, me quedaría con ese mensaje de que no crean todo lo que ven, incluso cuestionen lo que hemos hablado los dos, cuestionen y saquen sus propias conclusiones de en qué creer y a qué quieres dedicar tu tiempo, tu energía, tu espiritualidad y todo eso, ¿no? Entonces, dejemos con ese mensaje a todos los jóvenes de que se cuestionen, tengan criterio de saber con qué personas a quien guiarse, digámoslo así. Entonces, eso. Me gustaría que des unas pequeñas palabras para seguir despidiendo este programa. Bueno, te agradezco y bueno, a todos quienes se quedaron con nosotros, quienes llegan hasta el final, porque como bien dice, a veces algunos empezando desde uno, yo a veces me pongo a ver en los videos y ya veo hasta la mitad y cambio, a veces no. Entonces yo creo que el mensaje que llevamos, como tú dices, aquí pueden haber un montón de comentarios en que digan, no, esto es así o esto es asado, como quieran decirlo así. Hay muchas maneras de pensar y justo yo estaba viniendo, justo recibí una palabra y quiero dejarles con esta palabra, en que vean. En la Biblia dice, en primera de Pedro 5:30, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Nos dice, entonces así nos dice en la Biblia, que Él mismo nos está perfeccionando. No nos dice que ya mañana eres perfecto, sino nos está diciendo perfeccionando con el tiempo. Y la última parte
afirme, fortalezca y establezca. Y como dice aquí, 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es, digamos, como el inicio. Me gustaría igual en próximos episodios poder contar contigo y poder seguir hablando de más temas. Creo que en la cajita de comentarios va a haber un montón de preguntas más, y de eso también vamos a poder sacar más temas en futuros videos. Entonces me gustaría igual contar contigo para seguir hablando de estos temas que de cierta manera un poco son un tabú y no muchas personas se atreven a hablar, digamos así, sin filtros, sin miedos. Esto está pasando, esto podemos decir o hablar. Entonces, creo que ha sido un bonito video. Te agradezco igual de haber aceptado la invitación. De las puertas de aquí del estudio, del canal, está abierto para poder seguir compartiendo ideas, seguir dando un pequeño mensaje a todos los jóvenes que están en esa búsqueda de en qué creer, en qué no creer, en qué... Entonces, si te ha gustado, igual puedes suscribirte, dejar tu comentario, darle like y bueno, todo lo que ya ustedes saben. Entonces, me gustaría igual que dejes de las redes sociales. Me decías que tienes una radio, que dejes de las redes sociales de la radio. Claro, como no, siempre les invito. Nosotros hacemos transmisión en vivo siempre todas las mañanas a partir de las 6:30 en Facebook, YouTube y en ciertas plataformas que estamos poco a poco empezando a trabajar. Estamos como TV Radio, Yeshua Estéreo. Entonces eso, un mensaje para ustedes. Sigan luchando y que el Señor les bendiga en todo, a su familia y a todos quienes quieren. Claro, así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. No te olvides que nacimos para joder la vida, como siempre digo. Y yo soy Ariel Cadena y me despido junto a mi amigo Alex. Hasta la próxima. Adiós.